Se movió silenciosamente a través del puente del portaaviones, tomando notas en un pequeño libro. Nadie cuestionó su presencia hasta que el almirante Thorne lo notó. Su reacción fue inmediata. ¿Quién autorizó a un civil en mi puente? Sin esperar respuesta, ordenó que la sacaran. Nadie la defendió mientras los agentes de seguridad la escoltaban y se oían susurros tras su salida. 90 minutos después, cuando comenzaba la operación Stillwater, el sistema de lanzamiento falló. Los códigos de autenticación fallaron. Los observadores extranjeros intercambiaron miradas preocupadas. Con la autoridad del almirante desmoronándose, las puertas del puente se abrieron. Ella regresó. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si te gustan las historias sobre fuerza oculta y héroes no reconocidos, considera suscribirte a nuestro canal para obtener más información. El USS Aegis atravesó las aguas del Pacífico. Su enorme estructura alberga a más de 5,000 marineros y oficiales, todos preparándose para la operación Stillwater, un ejercicio clasificado de defensa contra misiles planificado durante años. En el puente, el almirante Sepr Thorne inspeccionaba sus dominios con la confianza de un hombre que se había ganado todas las medallas que llevaba en el pecho. La luz del sol de la mañana entraba a través de las ventanas reforzadas, brillando sobre las superficies pulidas e iluminando las expresiones concentradas de su tripulación. Meret Aldrich permanecía en silencio junto a la consola de navegación, su cabello con mechas plateadas recogido en un moño funcional. Su traje pantalón azul marino no era ni caro ni barato, diseñado precisamente para no llamar la atención. Estudió la exposición con ojos expertos, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno negro. Aunque se movía con un propósito, parecía existir fuera del campo visual de todos, un talento que había perfeccionado durante décadas. El teniente comandante Faraón pasó por allí, sin apenas mirarla mientras entregaba informes al almirante. 3 analistas estaban reunidos cerca, discutiendo cálculos de trayectoria, con la mirada fija en Merritt, como si fuera parte del equipo. Ella lo prefería así. La invisibilidad era una forma de armadura que había cultivado con cuidado. Cuando el almirante Thorne finalmente la notó, su reacción fue inmediata, cortando el parloteo ambiental del puente como una espada. ¿Quién autorizó a un civil en mi puente durante los procedimientos previos al simulacro? Su voz se escuchó a través del puente, silenciando las conversaciones. Todas las miradas se dirigieron hacia la mujer, que parecía haber aparecido de la nada. Nadie respondió. Nadie se atribuyó la responsabilidad de su presencia. Merritt sintió el peso del escrutinio sobre sus hombros, pero no se inmutó. Había experimentado algo mucho peor que una incomodidad momentánea. El teniente comandante Faraón se acercó al almirante, bajando ligeramente la voz. Señor, los protocolos de seguridad indican que todos los observadores civiles deben estar en el área de visualización designada. Merritt no dijo nada, simplemente cerró su cuaderno. Sus ojos, agudos y evaluadores, captaron cada reacción en el puente. Observó quién parecía confundido, quién parecía sospechoso, y lo más importante, quien mostró reconocimiento. No había muchos en la última categoría, tal como debería ser. Seguridad, escolte a esta mujer hasta los aposentos de visitantes, ordenó el almirante Thorne. Ella no tiene nada que hacer aquí. El faraón dio un paso adelante. Profesional pero firme. Señora, tendrá que venir conmigo. Desde cerca, Enentala sonrió. El grupo de turistas de alguien tomó un giro equivocado, murmuró, lo suficientemente alto para que los oficiales cercanos lo oyeran. Varios oficiales subalternos reprimieron sus sonrisas. Mientras escoltaban a Merritt hacia la salida, ella permaneció serena y su rostro no delataba nada. Detrás de ella, los susurros comenzaron a extenderse entre el personal del puente como una corriente en aguas poco profundas. Probablemente algún burócrata asistente del Departamento de Defensa. ¿Cómo consiguió autorización para embarcar? El comandante Lawrence Saapor, oficial ejecutivo del barco, observó su partida con una expresión ilegible.
A diferencia de los demás, él no dijo nada. Sus ojos la siguieron hasta que la puerta del puente se cerró. Luego regresó a sus tareas, mirando su reloj con especial atención. Meret se dejó guiar a través de los laberínticos pasillos del portaaviones. El oficial de seguridad mantuvo una distancia respetuosa, pero dejó claro que no debía desviarse de su camino. Pasaron por 3 controles de seguridad, y en cada uno de ellos el oficial tuvo que explicarle su inusual función de escolta. Civil encontrado en el puente, el almirante ordena escoltarlo hasta los alojamientos de visitantes. En el tercer puesto de control, un suboficial jefe mayor, con rasgos curtidos, levantó la vista de su puesto. Sus ojos se encontraron con los de Meret por un breve momento, su expresión no revelaba nada. Comprendido. Proceder. Meret finalmente fue depositado en una pequeña pero cómoda habitación designada para funcionarios visitantes. El oficial de seguridad dudó en la puerta. Señora, se le solicita que permanezca aquí hasta nuevo aviso. Si necesita algo, utilice el sistema de comunicación interno. Parecía inseguro de cómo dirigirse a ella, incapaz de determinar su estatus o importancia. Gracias, teniente, respondió Meret, con una voz autoritaria que lo enderezó un poco. Eso es todo. Una vez sola, Meret miró su reloj. El simulacro comenzaría en aproximadamente 90 minutos. Se sentó en el pequeño escritorio y abrió su cuaderno, repasando sus observaciones desde el puente. Todo marchaba según lo previsto, incluida su salida. No esperaba menos del almirante Thorne, cuya reputación de estricto apego al protocolo estaba bien documentada. Pasó a una página en blanco y comenzó a escribir una secuencia de números y letras, con una caligrafía precisa y mesurada. Al terminar, arrancó la página del cuaderno, la dobló con cuidado y la guardó en su bolsillo interior. Luego esperó. Exactamente 87 minutos después, llamaron suavemente a su puerta. El curtido suboficial jefe estaba afuera, con una postura que sugería un trabajo informal. Director, es la hora, dijo simplemente cuando ella abrió la puerta. Meret asintió y lo siguió por el pasillo. Avanzaron sin prisa pero con determinación, evitando las operaciones principales de la minuciosidad para favorecer los pasillos de servicio. Pocos miembros del personal pasaron por ellos, y quienes lo hicieron simplemente asintieron al jefe sin preguntarle a su compañero. «¿Estado?», preguntó Meret al acercarse al puente. «Fase 1 completada. El bloqueo del sistema se iniciará en aproximadamente 3 minutos». «Bien», respondió ella. Y según nuestro observador en el puente, la atmósfera se había transformado en ausencia de Meret. Representantes de 4 naciones aliadas se encontraban en el área de observación, con sus uniformes impecables y formales. El general Blackburn, del Estado Mayor Conjunto, había llegado y su presencia subrayaba la importancia del ejercicio. Las pantallas digitales mostraron las posiciones de 16 barcos participantes en el ejercicio coordinado, repartidos en miles de millas cuadradas de océano. La operación Stillwater comenzará en 3 minutos, anunció la teniente Catri de Comunicaciones, con voz clara y profesional. Todas las estaciones informan su estado de preparación. El almirante Thorne se encontraba en la posición de mando, con la espalda recta, la voz clara y todos los rastros de la perturbación anterior habían desaparecido de su comportamiento. Iniciar secuencia de autenticación. Los dedos de la teniente Catri volaron sobre su consola. Protocolos de autenticación iniciados, señor. Ella hizo una pausa y frunció ligeramente el ceño. Señor, los protocolos de autenticación están en ciclo pero no aceptan códigos de comando. El primer indicio de tensión apareció en la habitación. El comandante Nakamura se unió a ella en la estación, con movimientos rápidos pero controlados mientras evaluaba la situación. Los sistemas de redundancia tampoco responden. Almirante, informó después de un momento, con la confusión evidente en su voz. La confianza del almirante Thorne no flaqueó. Anular con el protocolo de emergencia Scarlet 7.
La respuesta de la computadora fue inmediata. La voz femenina emanaba claramente a través de los altavoces del puente. Acceso denegado. El primer destello de preocupación cruzó el rostro de Thorne. Intentar otra vez. Katri repitió el procedimiento, esta vez con movimientos más deliberados. Acceso denegado. El general Blackburn dio un paso adelante, con expresión cuidadosamente neutral, pero con ojos penetrantes. Almirante, si su buque no puede ejecutar protocolos de lanzamiento básicos durante una simulación, tengo serias preocupaciones sobre su preparación operativa. Los observadores extranjeros intercambiaron miradas. El agregado coreano le susurró algo a su colega, quien asintió gravemente. La impresión que recibieron fue exactamente la que Meret había anticipado. La tecnología militar estadounidense falla en un momento crucial. El rostro de Thorne se puso ligeramente pálido. Pruebe mi autorización de anulación personal. Katri ingresó el código del almirante, mientras sus dedos se movían rápidamente por el teclado. El sistema procesó durante 3 segundos y la pantalla mostró un símbolo de autenticación giratorio. Acceso denegado. Bloqueo del sistema iniciado. El viejo suboficial jefe, que se había colado en el puente durante la creciente confusión, salió silenciosamente, sin que la mayoría lo notara en la creciente tensión. El comandante Akefer, sin embargo, siguió su partida con la mirada antes de meter la mano en el bolsillo para sacar un sobresellado. Lo estudió con expresión preocupada, comprobando la marca de tiempo impresa en su superficie. En la pantalla de navegación, un símbolo inusual brilló brevemente antes de desaparecer. Un emblema circular con un ojo estilizado en el centro. Solo alguien que estuviera atento lo habría notado. Esto es más que embarazoso, almirante, dijo el general Blackburn en voz baja. Es un fracaso estratégico. El almirante Thorne finalmente perdió la compostura. Quiero a todos los analistas de sistemas de este portaaviones aquí ahora mismo. Que alguien ponga el mando estratégico en la línea. La computadora respondió antes de que alguien pudiera moverse. Comunicaciones restringidas. Se requiere verificación de soberanía. El puente quedó en silencio a medida que asimilaban las implicaciones. Estaban aislados, cortados y, frente a observadores internacionales, habían perdido el control de sus propios sistemas. ¿Qué está pasando? El almirante Thorne exigió algo, con la voz tensa y la ira controlada. Señor, informó el comandante Nakamura. Todos los sistemas de defensa automatizados están en modo de espera. Los controles manuales no responden. El agregado coreano se inclinó hacia su homólogo estadounidense. Tal vez esta manifestación fue prematura, sugirió, con un tono cuidadosamente diplomático, pero con una crítica clara. El almirante Thorne se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Utilice la línea directa del canal de emergencia con el Comando del Pacífico. Señor, todas las comunicaciones externas están bloqueadas, respondió la teniente Katri con evidente frustración en su voz. El sistema requiere una verificación de soberanía que no tenemos. Anúlalo, ordenó Thorne. No puedo, señor. El sistema no reconoce ninguno de nuestros códigos de autorización. El general Blackburn se acercó a Thorne y bajó la voz. Almirante, si se trata de una falla del sistema, es necesario resolverlo de inmediato. Si se trata de otra cosa, dejó la implicación en el aire. No es una violación de seguridad, insistió Thorne. Este sistema fue examinado por la NSA el mes pasado. Mientras la tensión aumentaba, el comandante Apor finalmente abrió el sobresellado que había estado sosteniendo y escaneó rápidamente su contenido. Su expresión pasó de la preocupación a la comprensión. Miró su reloj una última vez y se dirigió hacia el almirante. Señor, dijo en voz baja, creo que la ayuda ya está en camino. Como si fuera una Q, las puertas del puente se abrieron. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de la frase. Todas las miradas se giraron para ver quién había llegado. Meret Ouldrich caminó tranquilamente hacia el puente,
con el viejo suboficial jefe ahora a su lado. Su postura había cambiado sutilmente, pasando de discreta a dominante, aunque nada en su apariencia había cambiado. Fue como si simplemente hubiera permitido que un aspecto oculto de sí misma se hiciera visible. El rostro del almirante Thorne se oscureció. Ordené que te confinaran en el alojamiento de visitantes. Seguridad, saquen a esta mujer inmediatamente. Sin reconocer al almirante, Meret caminó directamente hacia la consola de mando. Sus movimientos eran pausados pero decididos, como si hubiera realizado esa misma secuencia innumerables veces antes. 2 agentes de seguridad se movieron para interceptarla, moviendo instintivamente las manos hacia sus armas. El comandante Okafor levantó la mano. «Déjala pasar», dijo en voz baja, con una autoridad inesperada. Los oficiales de seguridad dudaron, mirando entre Akefer y el almirante Thorne en busca de una aclaración. En ese momento de incertidumbre, Meret siguió adelante. El general Blackburn, que observaba desde cerca, entrecerró los ojos. Su expresión pasó de la confusión a otra cosa, y el reconocimiento se dibujó lentamente en sus rasgos. Dio medio paso hacia adelante y luego retrocedió deliberadamente, eligiendo observar en lugar de intervenir. «¿Qué significa esto?», el almirante Thorne exigió, pero la pregunta carecía de su convicción anterior. Algo en el comportamiento de Meret había cambiado la dinámica en el puente. Meret llegó a la consola de bloqueo. Con la eficiencia que requiere la práctica, ingresó de memoria un código de 16 dígitos, mientras sus dedos se movían por el teclado con un ritmo preciso. El sistema procesó por un momento. Las luces parpadearon en secuencia rápida en toda la pantalla. Se aceptó la anulación soberana, anunció la computadora, y su voz sintética de alguna manera llevaba una nota de diferencia que antes estaba ausente. Protocolo de sombra autenticado. Bienvenido, director Oldridge. La pantalla principal mostraba una clasificación que hizo respirar profundamente a varios oficiales. Autoridad de Shadow 7 activa. Debajo apareció un nivel de autorización de seguridad que la mayoría de las personas en la sala nunca habían visto antes, designado por un simple hexágono negro con una única marca blanca en el centro. El rostro del almirante Thorne palideció cuando comprendió. Su mirada se dirigió del mérito al general Blackburn, que ahora tenía una expresión sombría. El almirante abrió la boca para hablar, luego la volvió a cerrar, reevaluando todo lo que creía saber sobre la estructura de mando. El comandante Aapor se acercó a Meret y le sacó el pequeño cuaderno negro que ella había llevado antes. Se lo entregó con un respetuoso asentimiento. «El director de análisis preliminar, como usted solicitó». Los observadores extranjeros se enderezaron y su lenguaje corporal pasó del escepticismo al respeto alerta. El agregado coreano, que momentos antes había sido crítico, ahora observaba con interés no disimulado, y su anterior desdén fue reemplazado por una atención cuidadosa. En Sontala, que se había burlado de ella antes, se quedó con la boca abierta. Su tez palideció considerablemente a medida que las implicaciones de su comportamiento anterior se asimilaban. El general Blackburn se movió al lado del almirante Thorne. «¿Nunca has conocido a un director en la sombra?», preguntó en voz baja. «Están integrados en todas las instalaciones estratégicas. Tienen la máxima autoridad de anulación, solo responden ante el presidente de los Estados Unidos y el Estado Mayor Conjunto». La voz del almirante Thorne era apenas audible. «¿Por qué no me informaron?». «Ese es el punto», respondió el almirante general Blackburn. «Si usted lo sabía, otros también podrían saberlo». Los dedos de Meret se movieron por la consola con precisión experta. Los indicadores de estado cambiaron de rojo a verde en todo el tablero. Los sistemas volvieron a estar en línea uno por uno, activándose cada uno con un suave timbre de confirmación. La tripulación del puente observó en silencio atónito cómo ella navegaba por los protocolos de seguridad que habían obstaculizado sus mejores esfuerzos. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero con una autoridad inconfundible.
La sala quedó en completo silencio para escuchar sus palabras. El simulacro fue comprometido, dijo. Alguien intentó usarlo para acceder a nuestra arquitectura de red defensiva. Sus dedos pulsaron varios comandos más, abriendo una pantalla de diagnóstico que solo ella y el comandante Aapor parecieron capaces de interpretar. La brecha ha sido aislada. Puede continuar con el ejercicio, almirante. Durante varios segundos, el almirante Thorne pareció incapaz de responder. La dinámica de poder en su puente había cambiado tan dramáticamente que parecía estar recalibrando toda su comprensión de su comando. Finalmente se arregló el uniforme y se compuso con visible esfuerzo. Director Oldridge, le pido disculpas por el malentendido anterior. Meret se giró para mirarlo directamente. Por primera vez, permitió que todo el peso de su experiencia y autoridad se reflejaran en su expresión. No hubo ningún malentendido, almirante. Sus protocolos de seguridad funcionaron como debían. Mi papel requiere invisibilidad. La tripulación del puente observó este intercambio en un silencio atónito. La mujer a la que habían despedido, incluso burlado, ahora tenía un nivel de autoridad que superaba a todos los presentes, incluido el almirante Thorne. La revelación creó una presión casi física en la sala, una comprensión colectiva de que habían estado trabajando junto a alguien cuyo verdadero propósito y poder les habían sido ocultados deliberadamente. El general Blackburn se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos discutir las implicaciones de seguridad en privado, director. Meret asintió. Se proporcionará una sesión informativa completa a quienes tengan la autorización correspondiente. Por ahora el ejercicio debe continuar. Se volvió hacia la teniente Catri. Se restablecen las comunicaciones. Informar a la flota que reanudaremos la actividad en 5 minutos. Sí, respondió la directora Catri. El título le salió naturalmente a pesar de nunca haberlo usado antes. Meret regresó a la consola central y realizó algunos ajustes finales. Mientras ella trabajaba, el almirante Thorne se movió a su lado y bajó la voz para mayor privacidad. ¿Cuánto tiempo llevas integrado a mi mando? Él preguntó. Eso no es relevante para la situación actual, almirante, respondió sin levantar la vista. Lo que importa es identificar cómo se originó el intento de intrusión. El almirante Thorne procesó esta desviación, interpretándola como el suave reproche que era. Por supuesto, ¿cómo puede ayudar mi equipo continuando el ejercicio según lo planeado? Las desviaciones del protocolo solo alertarán a las partes responsables. Ella terminó su trabajo y se ordenó. El comandante Okafor ha sido informado sobre medidas de seguridad adicionales. Cuando Meret se dio la vuelta para marcharse, tras haber completado su tarea sin fanfarrias, el comandante Okafor gritó, «Atención encubierta». Toda la tripulación del puente, incluido el almirante Thorne, después de un momento de vacilación, se puso en posición de firmes. Los agregados militares extranjeros, reconociendo lo que estaba sucediendo, también se levantaron en señal de respeto. Era un gesto típicamente reservado para los oficiales de más alto rango o los líderes civiles, un reconocimiento espontáneo de autoridad que trascendía el rango formal. Meret hizo una pausa, visiblemente incómodo con la exhibición. Ella reconoció el gesto con un leve asentimiento, pero no dijo nada más. Cuando ella salió, el suboficial jefe la siguió y su postura reveló que había sido su equipo de seguridad todo el tiempo. Las puertas del puente se cerraron tras ellos, dejando una atmósfera transformada a su paso. Después de que ella se fue, el puente permaneció en silencio durante varios segundos, mientras cada persona procesaba lo que había presenciado. Fue el general Blackburn quien finalmente rompió el silencio. En mis 30 años de carrera me he topado con personal del programa Sombra 2 veces, dijo. En ambas ocasiones, en circunstancias que aún no me permiten comentar. Considérense privilegiados de haber visto uno en acción. El almirante Thorne asintió lentamente, con expresión pensativa. Reanudemos los preparativos del ejercicio, dijo finalmente, con una voz diferente ahora, más mesurada.
y programar una reunión informativa completa sobre seguridad para el personal superior a las 18:800 horas. A medida que el puente volvía a su funcionamiento normal, la experiencia persistió como una imagen residual muy vivida. La revelación de la verdadera identidad de Meret Ouldrich hizo añicos sus suposiciones y replanteó su comprensión de la autoridad. Para muchos de los presentes, fue un humilde recordatorio de que el verdadero poder a menudo reside donde menos lo esperaban. El comandante Aapor regresó a su puesto, respondiendo a las miradas curiosas de sus colegas con distanciamiento profesional. Él sabía, o al menos sospechaba, algo que los demás no. Ese conocimiento lo había colocado en una posición única durante la crisis y ahora planteaba preguntas sobre su propio papel en la estructura de mando. El teniente Khatri restableció las comunicaciones con la flota. Sus movimientos más concentrados que antes. Todos los buques informan su estado de preparación. La operación Stillwater podrá reanudarse cuando usted lo ordene, almirante. El almirante Thorne tomó su posición en el centro del puente. Continúe con el ejercicio. Su voz tenía su autoridad habitual, pero quienes lo conocían bien podían detectar una sutil diferencia. El encuentro había cambiado algo fundamental en su comprensión de su mando. A medida que avanzaba el ejercicio, los acontecimientos de la última hora quedaron relegados a un segundo plano entre las preocupaciones operativas inmediatas. Pero en los momentos de tranquilidad, cada oficial volvía a pensar en la mujer que había entrado en su puente, transformada de invisible a dominante en cuestión de instantes. Más tarde esa tarde, en el comedor de oficiales, conversaciones susurradas intentaron reconstruir el misterio. ¿Quién era ella realmente? ¿Cuánto tiempo había estado a bordo? ¿Qué era el programa Sombra? La especulación llenó los vacíos de conocimiento con imaginación, creando una mitología alrededor de Meret Ouldrich que solo crecería con el tiempo. Talibera permaneció sentado en silencio durante estas discusiones. Su burla anterior pesaba mucho sobre él. Había despedido a alguien con una autoridad que eclipsaba todo lo que había conocido en su joven carrera. La lección fue una que no olvidaría pronto. Al acercarse la noche, el almirante Thorne repasó los resultados del ejercicio del día en sus aposentos privados. Los datos mostraron una finalización exitosa de todos los objetivos con métricas de desempeño que superaron las expectativas en múltiples categorías. Desde cualquier punto de vista, la operación Stillwater había sido un éxito. Sin embargo, se encontró distraído. Sus pensamientos volvían repetidamente al momento en que Meret Ouldrich había ingresado su código de anulación, la forma en que el sistema había respondido a ella, el reconocimiento inmediato de su autoridad, el nivel de clasificación que nunca había visto antes. Un golpe a su puerta interrumpió sus pensamientos. «Entra», llamó. El comandante Akefer entró con una carpeta sellada marcada con clasificaciones de seguridad. «El material informativo para esta noche». «Señor». El almirante Thorne aceptó la carpeta. «¿Sabías de ella?» No era una pregunta, pero Akefer respondió de todos modos. «No exactamente, señor. Me informaron que había un activo del programa Sombra a bordo hace aproximadamente 14 meses. Me dieron protocolos a seguir en caso de ciertas contingencias. Hoy fue la primera vez que se activaron esos protocolos. ¿Y nunca pensaste en informarme? Mis órdenes fueron explícitas, almirante. La contención del conocimiento era primordial». El almirante Thorne asintió lentamente. «Entiendo. Gracias, comandante». Después de que Okafor se fue, Thorne abrió la carpeta y comenzó a leer. Los documentos contenían información sobre la violación de seguridad que se había intentado durante el ejercicio, detalles técnicos sobre cómo se había detectado y bloqueado la intrusión y recomendaciones para prevenir vulnerabilidades similares en el futuro. Lo que la carpeta no contenía era ninguna información sobre Meret Ouldrich o el programa Shadow. Lo que el almirante Thorne se dio cuenta fue un misterio que permanecería en gran medida sin resolver, al menos para él. Fue frustrante y extrañamente tranquilizador a la vez saber que había medidas de seguridad establecidas que ni siquiera él conocía. Al cerrar la carpeta,
Hizo nota mental de prestar más atención a las personas discretas bajo su mando. Los que se movían silenciosamente por la vida cotidiana del transportista. Los que miraron y escucharon más de lo que hablaron. Los invisibles que podrían, como Meret Ouldrich, ser mucho más de lo que parecen. Los ejercicios del día concluyeron con éxito. Los aviones regresaban al portaaviones. Sus aterrizajes se recortaban contra el rojo anaranjado del atardecer en el Pacífico. La cubierta de vuelo vibraba con un caos organizado mientras las tripulaciones guiaban los aviones a sus lugares designados. La danza orquestada de la aviación naval que se desarrolla con precisión practicada. Meret Ouldrich estaba parada sola en el borde de la cabina de vuelo, en un área de observación segura designada, mientras el viento tiraba de su sencillo moño y soltaba mechones de cabello con mechas plateadas. Había cambiado su traje pantalón por un rompevientos naval estándar en lugar de ropa civil, una concesión a las duras condiciones en la cubierta. Su presencia había sido reconocida con miradas curiosas por parte de la tripulación de cubierta, pero nadie se acercó a ella. La noticia de los acontecimientos de la mañana se había extendido rápidamente por todo el barco. Ella observaba las operaciones de la aeronave con interés profesional, tomando notas ocasionalmente en el pequeño cuaderno negro que parecía estar perpetuamente en su posesión. Aunque su atención parecía estar centrada en los aspectos técnicos de los aterrizajes, estaba plenamente consciente de la figura que se acercaba por detrás. El almirante Thorne se acercó a ella, con su uniforme impecable a pesar del largo día. Durante un largo momento, ambos observaron las operaciones de la aeronave en silencio. El rugido de los motores a reacción dificultaba la conversación. Cuando hubo una breve pausa, se giró ligeramente hacia ella. ¿Cuánto tiempo llevas en mi barco? Finalmente preguntó. 3 años, almirante. Thorne se giró para estudiar su perfil, incapaz de ocultar su sorpresa. 3 años, repitió, con el peso de esta revelación colgando entre ellos. Te he visto antes en el comedor de oficiales, en la biblioteca. Sí, pensé que eras parte del personal administrativo. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de su boca. Esa era la intención. El almirante Thorne miró hacia el horizonte donde el sol se hundía rápidamente en el mar. Todo este tiempo, dijo, con voz pensativa más que acusadora. Has estado evaluando mi mando. No, corrigió Meret suavemente. ¿De qué lo he estado protegiendo? Ella consideró su respuesta cuidadosamente. El USS Aegis representa uno de los sistemas de armas más sofisticados jamás desplegados. Hay entidades, tanto extranjeras como nacionales, que aprovecharían cualquier vulnerabilidad que pudieran encontrar. Y hoy, una prueba, dijo simplemente, diseñada para determinar si ciertas medidas de seguridad estaban funcionando correctamente. El almirante Thorne procesó esto. ¿Tuvo éxito? En gran medida, los sistemas primarios respondieron como se esperaba. Existen algunas preocupaciones acerca del cifrado de las comunicaciones que será necesario abordar. Un avión de combate pasó zumbando sobre nuestras cabezas, por un momento, ahogando toda posibilidad de conversación. Lo vieron atrapar el tercer cable en la cubierta, un aterrizaje digno de un libro de texto que provocó gestos de aprobación de ambos observadores. Cuando pudieron hablar de nuevo, Thorne hizo la pregunta que lo había estado preocupando desde la mañana. ¿Por qué no me informaron de su presencia, de su autoridad? Alguien tiene que ser la última línea de defensa, dijo Meret simplemente. Alguien sin uniforme, sin rango ni reconocimiento, alguien cuya autoridad permanece invisible hasta el momento en que más se la necesita. El programa Sombra, dijo Thorne. He oído rumores, nunca confirmados. Lo mejor es que siga así, almirante. La estudió por un momento, viéndola verdaderamente por primera vez. No solo la apariencia modesta que cultivaba, sino el acero debajo de ella. La silenciosa competencia que le había permitido integrarse sin problemas a su mando durante años mientras mantenía una vigilancia de la que él ni siquiera había sido consciente. Gracias por su servicio, director.
Ella le dedicó una pequeña sonrisa genuina, la primera completa que había visto. Solo hago mi trabajo como todos los demás en este barco. Cuando se giraron para regresar al interior, la tripulación de cubierta hizo una pausa en su trabajo y se quedaron firmes mientras ella pasaba. No hubo intercambio de palabras, pero el respeto era palpable. La noticia viajó rápidamente en un portaaviones, y a estas alturas la mayoría de la tripulación había escuchado alguna versión de lo que había sucedido en el puente. Sin duda la historia había crecido a medida que se contaba, pero la verdad esencial permanecía. La mujer común y corriente que pasaba junto a ellos tenía una autoridad que pocos de ellos comprenderían alguna vez. Meret reconoció su respeto con simples asentimientos, manteniendo la misma actitud modesta que había cultivado durante años. No había triunfo en su expresión, ninguna satisfacción por haber sido finalmente reconocida. En todo caso, parecía un poco incómoda con la atención, prefiriendo las sombras a los focos. Cuando llegaron a la entrada de la superestructura de la isla, el almirante Thorne se detuvo. «Te quedarás a bordo después de que regresemos al puerto». «Mi misión aquí está completa», respondió Meret. «Se designará un reemplazo. ¿Me informarán de quién se trata?» Ella sonrió levemente. «¿Qué opinas, almirante?» Thorne asintió, comprendiendo. «Por supuesto que no», dudó. «¿Hay algo que deba saber antes de partir?» «Su mando es sólido», dijo ella. «Su tripulación está bien entrenada, sus protocolos de seguridad son efectivos y su liderazgo es respetado. Estas son las cosas que importan. Y se está rastreando el intento de violación de seguridad. Se le informará sobre cualquier información que pueda ser procesable». Entraron al interior del portaaviones. El relativo silencio contrasta marcadamente con el ruido de la cabina de vuelo. Mientras caminaban por los pasillos, el personal se puso firme y sus ojos siguieron a Meret con una conciencia renovada. Ella los reconoció brevemente pero no disminuyó el paso. «El programa de sombra», dijo Thorne mientras caminaban. «¿Cuántos sois ahí?» «Basta», respondió ella. «Distribuido en infraestructura crítica, instalaciones militares e instalaciones gubernamentales. Todos ustedes operando sin reconocimiento. El reconocimiento frustraría el propósito, almirante. Nuestra eficacia depende del anonimato». Llegaron a un cruce donde sus caminos se separarían. Espina hasta el puente para las operaciones finales, Mérito hasta donde quiera que sus deberes la lleven. Hicieron una pausa, un reconocimiento tácito de que esta conversación representaba un momento único. Ninguno de los dos había previsto cuándo comenzaría el día. «Siento lo de esta mañana», dijo Thorne. «Si lo hubiera sabido», interrumpió Meret suavemente. «Actuó exactamente como debía, almirante. Los protocolos de seguridad existen por algo». Identificó una presencia no autorizada y respondió adecuadamente. «No es algo por lo que deba disculparse. Es algo de lo que enorgullecerse». Thorne consideró esto. «Aún así, lamento el modo en que se manejó. Esta no es la primera vez que me escoltan fuera de un área restringida, almirante, y probablemente no será la última. Es parte del mantenimiento de la cubierta». Un oficial subalterno se acercó, dudó al verlos juntos, pero luego continuó con decidido profesionalismo. «Disculpe, almirante. El comandante Akefer solicita su presencia en el puente. Los informes finales de los ejercicios están listos para su revisión». «Gracias, teniente. Dile que estaré allí en breve». El oficial reconoció la instrucción y se fue, lanzando una mirada curiosa hacia Meret antes de desaparecer por una esquina. «El deber llama», dijo Thorne. Meret asintió. «Siempre lo hace. ¿Te volveré a ver antes de que desembarques?» «Improbable. Prefiero salir como llegué sin ceremonia». «Entonces supongo que esto es una despedida, director Oldridge». Extendió la mano, un gesto sorprendentemente formal para alguien que había pasado años evitando ser notado. «Nueva atención. ¿Cuál de sus tripulantes podría ser el próximo agente Shadow?»
¿Sería alguien que ya estuviera a bordo o un nuevo? ¿Llegarían durante su estancia en puerto? ¿Lo sabría alguna vez con certeza? Las preguntas persistían mientras cumplía con sus últimas tareas del despliegue, firmando informes y preparándose para su breve desembarco. En los momentos de tranquilidad, sus pensamientos volvían a la imagen de Meret Ouldrich de pie en el puente, introduciendo su código de anulación con serena precisión mientras el caos se arremolinaba a su alrededor. 6 meses después, durante una inspección de seguridad rutinaria mientras el Aegis estaba atracado por mantenimiento, el almirante Thorne notó un nuevo rostro entre los contratistas técnicos. Un hombre más joven, de rasgos anodinos y comportamiento tranquilo, que parecía mimetizarse con el fondo de cada habitación en la que entraba. Sin embargo, la mirada del hombre tenía una cualidad vigilante que Thorne ahora reconocía. Sus caminos se cruzaron brevemente mientras Thorne hacía sus rondas. El contratista asintió respetuosamente. «Almirante». Thorne le devolvió el gesto. «Sigo», dijo simplemente. «Siempre, señor», respondió el hombre. No intercambiaron más palabras. No se necesitaba ninguno. Thorne continuó su inspección, permitiéndose una pequeña sonrisa al saber que la nave permanecía protegida por guardianes que pocos notarían. En su informe trimestral al mando de la flota, presentado la semana siguiente, Thorne incluyó una frase aparentemente inocua. Todos los protocolos de seguridad operacional funcionaban según lo previsto. Era lo más cerca que estaría de reconocer lo que había aprendido sobre las capas invisibles de protección que rodeaban su mando. La vida a bordo del portaaviones volvió a la normalidad. Las operaciones continuaron. Se realizaron simulacros. Se cumplieron misiones. Pero el almirante Thorne se encontró prestando más atención a las personas que se encontraban en la periferia de cualquier habitación en la que entraba. Los silenciosos, los observadores, los que se movían por el mundo sin dejar rastro. Una noche, en el comedor de oficiales, escuchó a algunos oficiales subalternos hablar del incidente durante la operación Agua Tranquila. La historia ya adquiría cualidades míticas al ser narrada. La mujer que había entrado en el puente y tomado el mando se había convertido, según ellos, en una misteriosa agente del gobierno con una autoridad casi sobrenatural. Thorne no corrigió. Que creyeran lo que quisieran. La verdad, había llegado a comprender, era a la vez más simple y profunda. Los guardianes más eficaces eran aquellos que no pedían reconocimiento, que mantenían su autoridad en silencio hasta el momento en que más se necesitaba. Y quizás esa fue la lección más importante que aprendió de su encuentro con Meret Ouldrich. La verdadera seguridad no se anunciaba con uniformes e insignias de rango. Se movía silenciosamente por el mundo, observando, esperando, protegiendo sin ser vista hasta el momento en que alguien necesitaba dar un paso al frente e introducir el código que solo ellos poseían.